Saludos y bienvenidos a Euronews. Hoy, miércoles 4 de octubre, les presentamos las noticias más destacadas de este día. Y comenzamos con el trágico accidente de autobús en Venecia, Italia, que ha dejado al menos 21 muertos y 15 heridos. En Estados Unidos, por primera vez, un presidente de la Cámara de Representantes ha sido destituido tras una moción de censura. El cese del republicano Kevin McCarthy deja un Congreso ingobernable y paraliza la actividad legislativa. Bruselas explora una integración gradual en la Unión Europea para Ucrania. Es uno de los temas que se abordarán en la cumbre que se celebra este jueves en la ciudad española de Granada. Además, se abordará la cuestión migratoria cuando los 27, tras años de negociación, han logrado cerrar el pacto migratorio. En Rusia, un tribunal ha condenado en ausencia a 8 años de cárcel a la periodista que protestó en un informativo contra la guerra en Ucrania. Marina Osiannikova vive en Francia, donde goza de protección consular. París proporcionará a Armenia material militar para la defensa de su territorio, según ha anunciado la ministra de Exteriores, Catherine Colonna. Y el Premio Nobel de Química ha sido anunciado este miércoles en Suecia y galardona a los investigadores de la síntesis de los puntos cuánticos. Al final de nuestro informativo nos adentraremos en el Sínodo del Vaticano, donde una asamblea de obispos abordará temas controvertidos como el papel de las mujeres en la Iglesia o la bendición a las parejas gays, mientras el Papa Francisco exhorta a los líderes de la ONU a frenar el cambio climático antes de que sea demasiado tarde. Vamos ahora con los titulares. Las conversaciones oficiales de la UE sobre la adhesión de Ucrania al bloque de los 27 podrían iniciarse ya en diciembre de este año. La Unión Europea está lista para dar la bienvenida a nuevos miembros, pero los analistas coinciden que antes el bloque también tiene deberes por hacer. República Checa establece controles en su frontera con Eslovaquia para contener la migración irregular e identificar y combatir a los contrabandistas. La ministra de Asuntos Exteriores francesa afirma que Francia ha acordado futuros contratos para entregar material militar a Armenia y garantizar su seguridad. Al menos 21 turistas muertos y una veintena de heridos, algunos en estado muy grave. Es el resultado del trágico accidente de autobús ocurrido este martes en la ciudad italiana de Venecia. El bus se incendió tras precipitarse desde una rampa de la carretera sobre unas vías del tren. En su caída rompió los cables de alta tensión. Las baterías eléctricas y el metano del vehículo alimentaron las llamas. El autobús se salió de la carretera desde una altura de más de 10 metros. Era un autobús eléctrico, las baterías salieron ardiendo. Los bomberos encontraron a todas las personas en el autobús envuelto en llamas. Era una situación muy difícil, realmente muy mala. El bus cayó boca abajo, dificultando la salida de los pasajeros. Entre las víctimas hay turistas ucranianos, franceses, alemanes y croatas, también niños. El bus cubría la ruta entre el centro histórico de Venecia y un camping. Sin responder a las preguntas de los periodistas, el ahora expresidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha abandonado la escena. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, el presidente de la Cámara ha sido destituido por votación. Además, ha sido su compañero republicano, Matt Gaetz, quien ha iniciado la maniobra, y algunos otros republicanos se han unido a los demócratas contra McCarthy. La resolución fue aprobada por 216 votos a favor y 210 en contra. No es un gran margen, pero sí es histórico. Kevin McCarthy es parte del problema. Él llegó al poder recaudando dinero con intereses especiales y redistribuyendo ese dinero a cambio de favores. Ahora vamos por buen camino y deberíamos elegir un portavoz mejor. El presidente interino es el republicano Patrick McHenry. No está limitado por ningún plazo, pero sus poderes son bastante reducidos, así que su principal tarea es encontrar al nuevo presidente de la Cámara. Miren, todos conocen a Matt Gaetz. Saben, fue personal, no tenía nada que ver con las acusaciones de lo que estaba haciendo. Se trataba simplemente de llamar la atención de todos ustedes.
Además de ser el primer destituido, McCarthy también estableció el récord de ser el presidente de la Cámara que menos tiempo ha estado en el cargo, con solo 9 meses. La Unión Europea podría iniciar conversaciones formales sobre la adhesión de Ucrania al bloque de los 27 ya en diciembre de este año. Medios citando a 3 diplomáticos de la UE no identificados afirman que en noviembre la Comisión publicará un informe de situación sobre cómo Ucrania está cumpliendo los requisitos. Por su parte, la Casa Blanca ha dejado claro que está decidida a seguir apoyando a Ucrania. Como el presidente Biden dejó claro, no podemos bajo ningún concepto permitir que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania el tiempo no está de nuestro lado. Tenemos autorizada suficiente financiación para satisfacer las necesidades del campo de batalla en Ucrania durante un poco más de tiempo, pero necesitamos que el Congreso garantice que no se interrumpa nuestro apoyo. Al mismo tiempo, el Ministerio de Defensa ruso ha publicado un video en el que afirma que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa garantizan el desarrollo seguro de la próxima rotación de observadores de la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica en la central nuclear de Zaporilla. Ha llegado la hora de la ampliación. La idea de ampliar la Unión Europea ha ido ganando impulso desde el inicio de la guerra en Ucrania y será uno de los temas principales en las 2 cumbres consecutivas de esta semana en Granada, España. Los Balcanes occidentales, que ya llevan décadas en la cola, y recién llegados como Ucrania o Moldavia, están aumentando la presión sobre el bloque. Pero antes de que la Unión Europea pase de ser un club de 27 miembros a una asociación de más de 30 países, todos coinciden en que hay cosas que tienen que cambiar. Tendría que haber una reorientación de las grandes prioridades de gasto en agricultura y cohesión, porque obviamente Ucrania, si entrara sin ningún cambio, se comería la mayor parte del presupuesto y eso no sería aceptable para muchos. Por tanto, tendrá que haber una difícil negociación en términos de presupuesto. ¿Quién paga? ¿Quién recibe qué? ¿Cuáles son las prioridades? Pero además de lo que significará para los países de la Unión Europea dejar entrar a miembros más pobres, Cameron cree que las ampliaciones pasadas perdieron la oportunidad de reformar el actual voto por unanimidad para evitar vetos en temas clave, una idea que también comparten los países más grandes de la Unión Europea. Este es uno de los puntos principales de un nuevo informe sobre ampliación presentado por Francia y Alemania, pero el texto también propone crear diferentes niveles de membresía. Pero para este eurodiputado rumano, la pertenencia a la Unión debe ser igual para todos. Hay que tener cuidado de que no haya países de segunda categoría dentro de la UE, pues he oído también en Bruselas la idea de tener países de primera categoría, quizá los más antiguos, y países de segunda categoría, los más nuevos, y eso es una idea muy perniciosa. Sea cual sea el resultado en Granada, la adhesión a la Unión Europea es un proceso largo y tedioso, especialmente si uno de los países está actualmente luchando en una guerra, lo que significa que igual que la Unión Europea tiene sus deberes, los países candidatos también tienen que empezar con sus reformas. La periodista Marina Ovsianikova, famosa por protestar contra la ofensiva en Ucrania en la televisión estatal rusa, ha sido condenada en otro caso a 8 años y medio de cárcel en rebeldía por criticar al ejército, anunció este miércoles un tribunal ruso. La periodista, que huyó de Rusia hace un año, fue procesada por difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas y ya había sido multada por delitos similares en agosto de 2022. Esta vez fue condenada por manifestarse sola el año pasado con una pancarta contra la ofensiva rusa en Ucrania. Los gobiernos de Austria, Polonia y República Checa anunciaron este martes que aplicarán controles aleatorios en sus respectivos pasos fronterizos con Eslovaquia para limitar el flujo de inmigrantes irregulares y el tráfico de personas. Poco después de este anuncio, agentes de policía checos interceptaron una furgoneta que transportaba más de una docena de migrantes procedentes de Siria. Interceptamos a un grupo de 19 migrantes, 16 hombres y 3 niños. Iban en una furgoneta con matrícula polaca.
Desgraciadamente, antes de que la patrulla corriera hacia el vehículo, el conductor y el traficante desaparecieron en el bosque y todavía los estamos buscando. Los agentes de policía empezaron a parar coches a medianoche y los controles continuarán al menos 10 días más, pero su eventual prolongación dependerá de la situación actual. Los controles aleatorios en la frontera checo-eslovaca se centran principalmente en vehículos preseleccionados. Las autoridades y especialistas del Servicio de Policía Exterior buscan combatir e identificar a los contrabandistas. Francia está dispuesta a firmar un acuerdo de suministro de armas con Armenia para garantizar su seguridad. Este fue el mensaje transmitido por la ministra francesa de Asuntos Exteriores durante su visita a Ereván el martes. Catherine Colonna también se reunió con víctimas de quemaduras, heridas al explotar un depósito de gasolina mientras huían de Nagorno-Karabaj. París prometió al gobierno de Ereván apoyo continuo. Quiero declarar públicamente que Francia ha acordado futuros contratos con Armenia que permitirán la entrega de equipamiento militar a Armenia para que pueda garantizar su defensa. Comprenderán que no puedo entrar en más detalles ahora. Aunque Azerbaiyán se ha comprometido a respetar los derechos de los armenios étnicos, la mayoría ha huido de la región por temor a represalias. El primer ministro de Armenia y el presidente de Azerbaiyán se reunirán el jueves en la ciudad española de Granada para intentar allanar el camino hacia un tratado de paz que ponga fin a más de 30 años de conflicto. Irán saca músculo militar con un despliegue masivo de drones durante un simulacro a lo largo del país en el que puso en acción 200 tipos distintos de estos aviones no tripulados. Durante la operación, un dron captó estas imágenes de un buque de guerra en el Océano Índico, identificado como extrarregional, un término que Irán suele utilizar para referirse a los buques estadounidenses. Los drones iraníes AG-136 utilizados por Rusia están dejando una impronta de destrucción en Ucrania. Teherán presentó la semana pasada un nuevo Shahed de reacción más rápido y difícil de interceptar. La policía tailandesa arresta a un joven de 14 años por el tiroteo del martes en un centro comercial de lujo en Bangkok. Las autoridades confirman 2 muertos y al menos 3 heridos. Sin embargo, el estado de algunas de las víctimas podría elevar el número de fallecidos. El adolescente se encuentra bajo custodia policial en el Departamento de Investigación de Menores. Era un paciente psiquiátrico en un hospital cercano. El sospechoso sufre una enfermedad mental y había estado recibiendo tratamiento médico en el hospital de Rajshaviti. No estuvo tomando su medicación y al parecer oía voces que le decían «ve a disparar». El tiroteo comenzó alrededor de las 4:30 de la tarde, hora local, en el centro comercial Siam Paragon, uno de los más populares de Bangkok. Escucharon varios disparos que provocaron el pánico entre los cientos de clientes que se encontraban dentro. El primer ministro, Srettha Thavisin, visitó el lugar por la tarde y dio sus condolencias a las familias afectadas. Con una nueva guerra asolando Europa, el Día de la Unidad en Alemania es un momento para movilizar al país ante los nuevos retos. 33 años después de estas imágenes que marcaron el final del proceso de reunificación de Alemania, las autoridades reconocen las dificultades del momento actual. En las calles, la gente subraya la necesidad de mantener vivo el recuerdo. Creo que es importante recordar a la gente por qué celebramos este día. Mi generación probablemente es la última en trazar esas fronteras en su mente. La próxima generación considera todo esto normal, al menos eso espero. Ni el populismo ni la polarización, sino el espíritu público y la cooperación están a la orden del día. Todos somos responsables de ello. Todos y cada uno de nosotros debemos preguntarnos si podemos contribuir a ello. El gobierno alemán quiere compartir con el pueblo los retos de los tiempos actuales. Abrir horizontes es el lema de las celebraciones. Progresistas y conservadores en el sínodo, 2 visiones del mundo se enfrentan en la Asamblea de Obispos. Se abordarán temas tabúes como el celibato, el papel de la mujer o la bendición a las parejas LGTB, lo que ha disparado las críticas del sector conservador que ha puesto el grito en el cielo con su iniciativa La Babel Sinodal, que augura que la Asamblea será un desastre para la Iglesia. Ante un aluvión de dudas doctrinales comienza el sínodo que determinará el futuro de la Iglesia católica.
No se trata de un tiempo pasado. El lenguaje es muy revelador de una visión mundana. Por lo tanto, no se trata de la persona del Santo Padre. De hecho, por su naturaleza, se trata de una expresión de la debida veneración al oficio petrino y al sucesor de San Pedro. 5 cardenales mantienen una doctrina católica inmutable respecto a la controversia de las bodas gays y el papel de las mujeres en la Iglesia. El Papa Francisco evoca los nuevos tiempos y cambios culturales, presentando una visión de caridad pastoral y sin batallas ideológicas, abierta y tolerante, que pueda acoger a todos los que están afligidos y agobiados. Ya nos despedimos con nuestro No Comment de hoy, en el que vemos la danza de los zancos, una fiesta tradicional que se celebra cada año en Anguiano, en La Rioja, España, y en cuyos orígenes está la veneración a María Magdalena. Gracias por su atención. Les invitamos a abonarse a nuestro canal de YouTube para recibir puntualmente toda la información europea e internacional. Volvemos mañana con más noticias.